Ahí está Sí. perfecto, Pablo. Bueno. Ustedes digan, cuando quieran. No, no, bueno, cuando vos empezás con, con tu, con tu charla totalmente. Ahora son todos nuestros alumnos son tuyos. Bueno, bueno. Te pasamos, Bueno, bueno. te pasamos toda la Me- responsabilidad. Vos que sos un Bueno, excelente profesor, ya sabés lo que hacer. bueno, qué responsabilidad. Bueno, no, Sí, por gracias eso. por... Sí, 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 sí. No, gracias por la invitación a la cátedra. Para mí es un gusto dar una charla en la Facultad de La Plata, que nosotros tenemos siempre como referentes, porque en Mar del Plata hemos aprendido con muchos profesores de La Plata, ¿no? Particularmente de La Plata, ¿no? No tanto de Buenos Aires, ¿no? Después de la vuelta a la democracia, entonces siempre es como que la miramos con mucha admiración y mucho respeto, y bueno, para mí entonces es un gusto poder charlar. Eh, Metiendo en el tema, yo les voy a contar un poco el concurso de la biblioteca y después cómo fue sucediendo la obra y cómo sigue sucediendo la obra. Y les voy a contar, porque cuando ganamos el concurso me agarró como una especie así de ganas de hacer concursos de biblioteca, que obviamente no volví a ganar ninguna, pero hay 3 o 4 concursos de biblioteca que me gustaría contarles y comentarles alguna cosa respecto de eso. Y yo empiezo con esta frase, que es la primera frase que yo ponía en la memoria del concurso, ¿no? Que yo decía que la biblioteca es una institución en crisis, que está amenazada por la informática doméstica y está en tiempos de transformación. Las bibliotecas deben adaptarse a una sociedad en constante cambio y sacar provecho de ser uno de los últimos refugios del saber escrito, abierto a lo público, absorbiendo a su vez otras formas de transmisión de la información y el conocimiento. Las bibliotecas tienen asegurado un largo futuro si son flexibles, es decir, si su envolvente arquitectónica le permite adaptarse a múltiples condicionantes en un futuro que se presenta incierto, si son colectivas, si traspasan la frontera de la unívoca relación libre-individuo a otros modos de relación más activos que involucren a la lectura con la confrontación y el debate en lugar del ensimismamiento, y si son experimentales en su relación inquietante con la ubicuidad del mundo virtual y las nuevas formas de acceso a la información. Yo planteo estas 3 cosas: flexibilidad, ser cercanas a lo colectivo y ser experimentales, ¿no? Y estas 3 cosas es un poco las 3 condiciones que vamos a ir viendo en los proyectos. Bueno, los voy a contar rápidamente, y como me mandaron unos dibujitos de ustedes que están como en una etapa inicial, probando ideas, analizando situaciones. Yo les voy a traer los primeros dibujos que nosotros hicimos del concurso, ¿no? El concurso fue primer premio en el año 95. Les comento un poco cómo es la situación, el lugar donde está implantado, ¿no? Este es el predio de la biblioteca. Este es el complejo universitario, donde está la Facultad de Arquitectura y otras facultades más, ciencias económicas, exactas y demás. Esto que ven por acá es el predio de la Casa del Puente. Está como, digamos, como en un eje, ¿no? Que conecta Casa del Puente, biblioteca y, y el complejo. Y en principio el lugar era como una manzana de una casa, digamos, como de fin de semana, de una familia muy reconocida de Mar del Plata, metida dentro de un contexto de un barrio bastante residencial, ¿no? Todo esto es un barrio como de chalet, digamos, como ustedes pueden recordar el imaginario marplatense de un barrio cualquiera. Y solamente nos permitía entrar por este lado, ¿no? Porque, digamos, todo este entorno, todo el entorno, era un entorno de casas, ¿no? Que no querían que estuviera la biblioteca, no querían que estuviera la facultad, ¿no? Bueno, ese tipo de situaciones. Y bueno,
la calle Peña, que es esta calle, es una calle bastante importante que conecta de este a oeste toda la ciudad. Y bueno, por ahí nos permiten entrar, dejando esta esquina para la construcción de un comedor universitario que no formaba parte del concurso. Eso es un poco el comienzo, digamos, ese es un poco el inicio de la propuesta de las bases y el comienzo del proyecto. Bueno, estos son un poco los primeros dibujos, ¿no? Las primeras ideas, ¿no? Un lugar que tenía una cantidad de árboles añosos, ¿no? Que comparte un poco en cuanto a cantidad y calidad la arboleda que también tiene la Casa del Puente. Y lo que nosotros hicimos primero y como primera idea es dejar el chalet que aparecía adelante, ¿no? Es decir, dijimos, bueno, si hay una superficie cubierta que rondaba los 200 y pico de metros cuadrados, teniendo en cuenta que es un edificio público, teniendo en cuenta que siempre la austeridad es una condición de cualquier obra pública, dijimos, bueno, dejemos el chalet y vemos cómo después organizamos en relación a ese chalet y en relación a los árboles, y en relación también a ese lugar que quedaba vacante, ¿no? Que era un lugar en que se iba a construir el comedor universitario. Y empezamos con eso, ¿no? Fíjense ahí los primeros bocetos, tratando de esquivar los árboles con el programa. Otra condición del programa era que se tenía que construir en etapas, entonces empezamos a ver esta primera asociación de volúmenes que iban a ir creciendo, generando como esta suerte de circulación medio sin forma, ¿no? Como los proyectos estos de Moneo, ¿no? Donde uno va circulando y esa circulación es casi como un lugar distendido entre las partes. Esta serie de patios ensamblados en la casa original. Empezamos a probar edificios más compactos, ¿no? Edificios que tuvieran como fondo de la casa, o sea, la casa como primera instancia de relación con el borde, y el edificio como fondo. Nos dimos cuenta que, digamos, la urbanidad que podíamos proponer era una urbanidad diferente, o sea, no era una urbanidad de consolidar manzana, como tal vez ustedes seguramente tengan que utilizar como recurso, sino que era una urbanidad de una situación más bien suburbana, ¿no? Con mucha presencia de los árboles, con, digamos, distanciamientos de las líneas de edificación, digamos. Entonces empezamos ahí a probar cómo esta secuencia que va a perdurar hasta el final como de edificio, como fondo, ¿no? Como fondo de todo eso. Empezamos a probar algunas tramas, ¿no? Como decir, bueno, la casa como involucrada dentro de una gran trama estructural que nos permitiera flexibilidad en cuanto al uso del programa. Y, digamos, lo que nos determinó después, digamos, creo yo, la decisión final del proyecto, era ubicarlo en un claro bastante significativo. Esta es una foto vieja, una foto de antes de la construcción, donde se ve claramente que la casa por detrás tenía una pileta, ¿no? Una pileta de esas, se ve ahí un poquito el riñón de la pileta, ¿no? Una clásica pileta estas de riñón. Con lo cual la casa ya había talado un montón de árboles para generar la pileta. Entonces dijimos, bueno, aprovechemos ese vacío, tiremos la menor cantidad de árboles posibles y pongamos el edificio de la biblioteca en ese lugar, ¿no? Y estos son ya los planos de la entrega del concurso, ¿no? Entonces, el concurso se definía por dejar la casa, ¿no? Para la parte administrativa de la biblioteca, y la biblioteca como un edificio muy largo por detrás, ¿no? Que es este edificio que aparece como una tira donde se construía en la primera etapa una pequeña sala parlante, un sector de atención al público y el sector de guardado de libros o depósito de libros, teniendo en cuenta que la característica de la biblioteca es de una biblioteca de estante abierto, es decir, donde uno puede, no hay, salvo una pequeña parte que son libros antiguos y de cierto valor que está restringido el acceso,
en general toda la colección de la biblioteca es de estante abierto, o sea que el estudiante puede entrar a la biblioteca tranquilamente y tomar el libro, mirarlo y llevárselo a la sala de lectura. Y otra condición que nos pareció importante era la sala de lectura, ponerla en un solo nivel por sobre la planta baja, decíamos nosotros a la altura de los árboles. Con esas 2 o 3 ideas bastante simples empezamos a armar el proyecto. La casa se agrandaba un poquitito, hacíamos una especie de volumen que se agrandaba la casa, y después otra característica del concurso, que son una característica de casi el 99% de los concursos de obra pública, Horacio lo debe saber muy bien, de la obra pública, es que todo tiene que crecer, ¿no? Todo es en etapas, todo es, ¿no?, como a largo plazo. Entonces vos tenés que, de un edificio que empezaba con 1.500 metros cuadrados, tenías que llegar a 4.500 metros cuadrados, que era de una complejidad muy difícil de poder lograr. Entonces planteábamos en la segunda etapa, que es la otra planta que ustedes ven a la derecha, la posibilidad de crecer como una serie de fajas paralelas al edificio, con el mismo núcleo circulatorio, ¿no? Con el mismo, agregándole nada más que una escalera al fondo y un servicio sanitario, pero digamos todo lo que es circulación y servicio estaba en esa franja gris que de alguna forma dividía la primera etapa de la segunda etapa. La segunda etapa también contemplaba este cuadrado, que es como, digamos, una especie de digamos, una parte del programa más bien relacionada con el exterior, es decir, como lugares relacionados con actividades por fuera de la biblioteca, ¿no? La biblioteca tiene mucha actividad de exposición y de relación con la comunidad que se daba en ese edificio, que incluso tenía esta especie de entrada por afuera, ¿no? No sé si les cuento un poco, pero bueno, básicamente este era como un portal de entrada, como una especie de gran semicubierto de acceso, donde se entra a un lugar de recepción. Se ve el cursor, ¿no? Sí, creo que sí. Al lugar de recepción, acá hay como una especie de control, ¿no?, magnético para que vos no te lleves ningún libro. Pasas ese primer control, un lugar de atención, los depósitos de libros, la sala parlante, y después, o por este sector tomabas la rampa, o por acá tomabas la escalera con un servicio de sanitarios y ascensor. Después tenía como un acceso independiente al área administrativa que se conectaba, digamos, por dentro de la casa con la parte de recepción de la biblioteca. Esta era la planta alta. Esto es lo que siempre nos gustó, ¿no?, del proyecto, es decir, bueno, toda la planta alta es sala de lectura, ¿no? Hay algunos lugares de depósito de libro mínimos, los lugares digamos, que están catalogados como colecciones, digamos, es decir, no sé, qué sé yo, colecciones de historia del arte, por ejemplo, ¿no? Eso sí estaba en la sala de lectura. Los libros de catálogo no, estaban en la planta baja. Y lo que nos pareció interesante proponer es un espacio al aire libre, ¿no?, como una especie de terraza, donde uno pudiera sacar un libro y poder leer ahí a la altura de la copa de los árboles, ¿no? Nos pareció interesante. La segunda etapa es esta que ustedes ven acá, se completaba con más depósito de libros. Por arriba de esta planta había otra planta más, que eran, digamos, como gabinetes de audio, video, lugares más cerrados, ¿no?, donde ya vos te encerrabas en un lugar para ver un video, para escuchar un audio, o para tener acceso a otros sistemas digitales. Este era el corte del concurso, ¿no? El fondo de los árboles. Es un poco, siempre los concursos son generar un clima, ¿no? Es lo que más cuesta, creo yo, cuando vos haces un proyecto, es de entender cuál es el clima del lugar, cuál es el clima del programa, ¿no? Entonces nosotros proponíamos, este es el lugar de circulación, ¿no?, la escalera por un lado, la rampa por el otro, el fondo del edificio, un lugar completamente vidriado. Y este era el corte transversal, ¿no?, el corte con esta terraza auxiliar, que era en la segunda etapa, donde estaba
lo que hoy se llama la sala Neruda, digamos que es la sala como de conferencias de la biblioteca, y el corte, digamos que de una primera etapa cortaba por acá, a ver si puedo dibujar. ¿No? En la primera etapa esto cortaba como en esta. Entonces teníamos, la primera etapa era este programa, la segunda etapa seguía creciendo para allá. Y de alguna manera, digamos, eso nos permitía a nosotros articular con los sistemas de circulación y de servicios con la segunda etapa, ¿no? Y prácticamente la obra de la segunda etapa era una obra completamente independiente de la primera, que se conectaba, digamos, al final de la obra, ¿no? Eso nos parecía también importante en el planteo de las etapas, poder de alguna manera congeniar constructivamente cómo se iban a hacer, ¿no? Después hicimos estos diagramas sobre el tema del programa, las superficies, ¿no? Lo verde es la administración, lo rojo son las áreas de servicios al público, lo verde dije ya, las áreas administrativas y técnicas, lo amarillo es las áreas de acceso, y cada una de esas áreas, digamos, a su vez se subdivide, ¿no? La área de servicio al público tiene un área de sala propiamente dicha, de sala silenciosa y sala parlante, y de depósito de libros, ¿no? Que en este caso, o el planteo de la biblioteca ya lo daba como un área completamente fundida, ¿no? Como en una sola área, ¿no? Que me parece interesante como planteo. Un dibujito de este muy copiado de Coljas, ¿no? Con estas cosas que ustedes ya conocen. Los dibujos de las perspectivas, obviamente no había tiempo de render ni nada por el estilo, como en cualquier concurso. Ahora los renders son un poco más rápidos. En 2005 nadie tenía, o nosotros por ejemplo, no teníamos ni computadora para hacer render ni nada. Entonces hacíamos esta especie de cosa bastante primitiva, que era, ¿no?, hacer un dibujo a mano y sacar una foto al lugar y tratar de involucrar el dibujo a mano ¿no? Era una cosa bastante, no, yo lo miro y no me gusta para nada, pero bueno, esto fue el concurso, ¿no? Por acá abajo se ve el chalet con sus ventanas típicas de casa, digamos, ahora lo vamos a ver, y por detrás el gran edificio, ¿no? Como esa especie de edificio enorme por detrás que daba como fondo del escenario de los árboles. Esta es un poco la relación con la casa, el edificio por detrás, como una pequeña situación intermedia, y la sala de lectura en la planta alta, que tiene como una especie de lugar de lectura pegado a la carpintería, como una iluminación cenital que, digamos, atraviesa transversalmente, no como indirectamente, la sala de lectura, y es un vagón entero sin columnas, ¿no? Ese que a nosotros también nos interesaba, decir, bueno, la flexibilidad de este espacio tiene que ser tenemos que buscar un paso de columnas necesario para que nos permita cierta flexibilidad, que defina los lugares de circulación, porque, digamos, después tanta flexibilidad hace que la gente ponga cosas en cualquier lado. Entonces las columnas definen un espacio de circulación y un espacio de uso en los bordes, y por el medio de ese lugar, ¿no?, aparece el equipamiento. Yo tenía, cuando ganamos el concurso, tenía 30 y pico de años, 36, 37 años, la misma edad que tenía Dominique Perrol cuando ganó el concurso de la Biblioteca Nacional de Francia. Entonces yo dije, bueno, listo, ya soy el Dominique Perrol argentino, ¿no? Cosa que no se dio absolutamente, ¿no? Ni para nada, ni por ahí, pero todavía me sigue causando gracia porque no me acuerdo en qué momento encontré que a los 30 y pico Perrol había ganado este mega edificio, ¿no? Que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es un edificio enorme, gigantesco, ¿no? Simbólicamente gigantesco, ¿no? Y yo dije, bueno, a la misma edad empezamos esa carrera de Dominique Perrol. No, bueno, quedó en una cosa un poco más mundana y más terrenal. Después, cuando terminamos el concurso, hicimos unos renders como Dios manda, digamos, y ahí se ve un poco la casa,
la casa existente, que la dejamos, digamos, también como parte de la memoria de lo que es Mar del Plata, ¿no? Ese lugar como entre bucólico y gran ciudad que sigue siendo, y el edificio de la biblioteca por detrás, que tenía como este gran plano blanco, ¿no? De fondo, y por debajo de ese gran plano blanco la ventana corrida de la sala de lectura. Y este es el interior, ya un poco, digamos, donde también aparece un poco el tema de la luz natural, ¿no? Tratar de trabajar la luz natural, donde ya, digamos, todo esto que nosotros pensamos como un gran lugar vidriado empieza, digamos, a acotarse, a perfeccionarse, empieza a aparecer la estructura resistente como una estructura que tiene un espesor necesario para tamizar la luz también, no solo un espesor para, digamos, para sostener, sino también para conformarse como una especie de, no digo de brisoleil, pero sí como de un tamiz entre el exterior y el interior, y entre el uso y tamizar la luz natural. Después hicimos esta maqueta que está buenísima, que Eduardo Xarango, que es secretario de Obras de la universidad, hizo esta maqueta, que era una maqueta hecha sin pegamento, por ejemplo, todo encastrado, una locura, donde tenía que, obviamente, la misma maqueta, responder a la primera etapa, ¿no? Que se ve claramente acá, con los dos edificios en paralelo, digamos, el chalet y su ampliación y el edificio nuevo, y después el adosamiento en paralelo de las diversas etapas, ¿no? Incluso hasta nos animamos a decir que hasta podíamos hacer otra etapa más, ¿no? Como, digamos, ya estábamos envalentonados y dijimos, bueno, hasta una tercera etapa es posible. Esta era la urbanidad que nosotros proponíamos, es decir, la urbanidad de un lugar como una especie de plaza de acceso. A la izquierda quedaba el comedor universitario, que todavía no se había empezado a construir, y vos llegabas como a una especie de portal, digamos, que te unía el sector administrativo con la biblioteca en sí, con accesos separados independientes, y con la sala Neruda, que estaba bajando como en un subsuelo. Esto es un poco lo mismo, primera etapa y segunda etapa. Acá ya se empieza a ver un poco ya en la maqueta la idea esta de la estructura, digamos, como tamiz. Y bueno, estos ya son planos de obra, ¿no? Cambió algo el proyecto, muy poco. Habíamos hecho un subsuelo para la parte, para un sector de cuando el libro llega, ¿no? Y tiene un proceso de catalogación y un proceso incluso hasta de arreglo de algunas colecciones. La biblioteca recibe muchos libros de donación, ¿no? Entonces hay algunos libros que no están en condiciones. Todo eso lo habíamos puesto en un subsuelo, conociendo la experiencia de los subsuelos en Mar del Plata y de las lluvias y demás. Para ahorrarnos dolor de cabeza, sacamos el subsuelo, ¿no? Sacamos todo lo que estaba en un subsuelo, agrandamos un poco más la casa y dijimos, bueno, saquemos el subsuelo. Pero digamos, la misma idea se mantuvo, esta idea como de gran edificio por detrás del chalet. Acá ya se ve un poco la silueta del comedor universitario, y toda esa como una especie de gran solado, ¿no? De gran solado entre un solado seco y un solado húmedo, la aparición de las especies vegetales que iban apareciendo así, como un lugar como más distendido, ¿no? Donde uno podía entrar a las sucesivas partes que conforman esta manzana, pensando también que en algún momento esta manzana a la universidad le va a servir para construir otro edificio más, no solamente la biblioteca, ¿no? Con la escasez de tierra que tiene la universidad y la necesidad de generar edificios, ¿no? Incluso ahora están pensando en hacer alguna cosa ahí. Esta era la planta baja, ¿no? Ustedes ven acá el pórtico de acceso, que en un momento habíamos pensado en construir ahí el bolichito, el centro de compras que tiene, que es un centro que venden libros de la editorial universitaria. Entonces estaba como fuera, ¿no? Como una especie de kiosco de vidrio fuera. La parte administrativa con una gran sala de reuniones, digamos que podía también ser una sala de conferencias, en lo que era el estar de la casa, ¿no? Que está bueno porque de alguna forma tenía un hogar y qué sé yo, entonces bueno, decidimos ponerlo ahí. Y después básicamente la conformación de la planta quedó exactamente igual que el concurso, ¿no? Esta planta baja con un lugar de transición, que es ese acceso, con
digamos, los catálogos, que nada, son computadoras, donde vos mirás los libros que hay, buscás el número, y después tenés un lugar de atención donde preguntás el depósito de libros y la rampa que te llevaba a un primer piso. En el nivel superior aparece, digamos, la sala de lectura completa, con su terraza. Lo único que cambió por ahí es un pequeño patio que ustedes ven ahí, que para ventilar los baños y todo, que digamos que surgió como idea mientras hacíamos el proyecto de obra, digamos, mientras dibujábamos los planos de obra. Acá se ve lo que yo decía de la estructura, ¿no? Como una especie de estructura separada de los bordes, pero con una luz que ronda los 6 metros y pico entre columnas, que te permitía, digamos, como una flexibilidad en el sector central, como una flexibilidad de armado, o incluso la posibilidad de tabicarlo. Hicimos también estos 3D de la estructura solamente, ¿no? Porque, digamos, lo primero que se hizo en la primera etapa es estructura y carpinterías, ¿no? Y instalaciones, obviamente, ¿no? Instalaciones sanitarias y eso. No se hizo ni el ascensor ni las instalaciones de termomecánicas. Y como básicamente era estructura, digamos, no había no había ni mampostería de cierre ni nada, entonces, para entenderlo nosotros también, cómo era esa complejidad, cómo era esa escalera que estaba medio flotando en el aire, cómo era esa especie de estructura que daba al parque, la rampa, ese tabique enorme, ¿no? que estaba colgado de la estructura, ¿no? Es un tabique que no apoya para dejar esa ventana corrida completa sin estructura, digamos, ¿no? Es un tabique que está como arriostrado desde atrás. Bueno, hicimos esto porque la verdad que nosotros necesitábamos entenderlo, ¿no? Y de alguna manera, como, digamos, la primera etapa cerró el edificio, ¿no? Quedó ahí. O sea, no hubo ni segunda, ni tercera, ni nada, ¿no? Como quedó la primera etapa, ahí quedó el edificio, digamos, quedó el tabique de hormigón, que llevaba una fachada ventilada, que no se hizo, o que bueno, todavía no se hizo. Quedó la señal, no sé si ustedes ven ahí, la señal del pórtico de acceso, que tenía como unas columnas centrales y era como una estructura de hormigón en B, quedó ahí sin terminar, como si lo hubieran, ¿no? Cortado ahí con una sierra el lugar que hacía el lugar de acceso. Cosas que suelen suceder en este tipo de edificios, ¿no? Pero quedó la impronta de lo que nosotros pensábamos del concurso. Y toda esa plaza de conexión entre el comedor, la casa y el edificio de fondo es nada más que un caminito de 1,50 para llegar ahí, ¿no? Que esto termine en algún momento. Esta es la relación que nosotros proponíamos con la casa, ¿no? Fíjense, la casa es esta especie de un revoque, ¿no? Bolseado, rústico, el zócalo de la piedra marplatense, el techo de tejas. Y bueno, nosotros era nada más que un pequeño volumen que adosábamos con el mismo tamaño de carpintería, y por detrás ese volumen muy austero, ¿no? Que, con esa ventana corrida que apenas se asomaba por detrás del edificio, con esa especie de losa en voladizo que de alguna forma controlaba un poco la entrada de luz para que no le diera directamente al que estaba leyendo sobre la ventana, que no le diera directamente la luz natural, ¿no? Que ese es el peligro, me parece, más grande de la biblioteca. Todos queremos hacer luz cenital y todo, pero después tenés que tratar de controlarla para que la luz no llegue directamente al libro, ¿no? Siempre esté tamizada. Esta es la contrafachada, digamos, la fachada de la parte de circulaciones, rampas, escaleras, ¿no? Ahí se ve el primer nivel de la rampa, y ese espesor estructural que de alguna forma nos daba como cierta profundidad de fachada y controlaba un poco los tamaños de vidrio, ¿no? Para que esto no fuera, digamos, un jardín de invierno.
El lateral del edificio, digamos, el edificio dobla esa ventana corrida completa, dobla también la carpintería de la planta baja. Ahí se ve un poco también la ampliación de la casa, ¿no? Con algunos conectores. Ahora creo que hay alguna foto que se ve mejor. Ahí está, ¿no? Esos conectores, ¿no? Por un lado, el vacío entre la casa y el edificio y esos conectores de vidrio, ¿no? Un conector más público en el área de atención y un conector más privado, digamos, donde vos conectás desde el depósito de libros con el lugar donde los bibliotecarios trabajan los libros, los catalogan, ¿no? Les ponen su numerito y demás. Este es un poco el detalle de la fachada, ¿no? Ahí se ve bien en el detalle cómo ese gran tabique de hormigón está colgando de esta estructura, ¿no? Tiene una estructura de 60-70 centímetros de alto, donde apoya el techo, un techo liviano de chapa, y donde también cuelga ese tabique de hormigón con esa pequeña losa en voladizo que, como les comentaba antes, tamiza un poco la luz natural. Ahí está ¿no? Esta especie de mueble para poder leer y mirar por arriba de la casa y también por arriba de los árboles. Y después la planta baja como una gran planta abierta, digamos, sin interrupciones, incluso la carpintería, digamos, es completa de piso a techo, ¿no? Es un poco tratar también de que vos te sientas en ese lugar involucrado con el paisaje, ¿no? Que no te sientas ajeno del paisaje. La relación con la casa, otra vez un poco ese patio intermedio, ¿no? Entre la casa y el edificio. No, constructivamente la empresa no era una empresa muy hábil, ¿no? Con lo cual esos encuentros que uno no los diseña y lo hace con tanto cariño, después, bueno, son lo que puedan ser. Y esto era lo que nosotros queríamos de la biblioteca, ¿no? Como este gran lugar, esta es la planta baja, ¿no? Ese gran lugar conectado con el paisaje en los dos sentidos, digamos, ¿no? Hacia el comedor universitario, pero también hacia la gran arboleda que hay por detrás. Un espacio bastante diáfano. Creo que acertamos también con el piso. El piso es un piso de un baldosón que se pega, ¿no? Que es de linoleum, que es con una trama natural, ¿no? que amortigua mucho el ruido, y tiene como estos bordes de madera que digamos que es como una especie de canal por donde pasa toda lo que tiene que ver con conexiones, ¿no? Tanto de 220 como de conexión de internet, ¿no? Pensar que cuando nosotros hicimos esto, el Wi-Fi no existía, entonces teníamos que conectar todo por cable. Entonces habíamos pensado, digamos, como en ese gran canal que después igual se usa, ¿no? Se usa para otras cosas, se usa para 220, ¿no? Porque vos estás ahí, los chicos están mucho tiempo ahí, las notebooks se tienen que conectar, los celulares y todo eso. Entonces ahí teníamos nuestras conexiones en ese piso de madera, ¿no? Que vos podías sacar la tapa de madera y acceder fácilmente a eso, ¿no? Eso lo habíamos visto también con Sisa en Rosario. Obviamente nos conseguimos las tapas que puso Sisa ahí, que nos gustaban mucho, pero no las pudimos conseguir, ¿no? Y terminaron unos periscopios bastante rústicos que pudimos conseguir acá. Pero sí, el piso era un piso bastante... Vino gente de Buenos Aires a ponerlo y la verdad que dio un resultado muy interesante porque, digamos, el sonido de la gente caminando, eso es un sonido bastante difícil de absorber, y como también esto tiene ese hormigón visto, digamos, lo que sería toda la parte de acceso y acceso y depósito y demás, teníamos miedo a que eso repercutiera, ¿no? En el sonido y que no tuviera ese aire de cosa calma que tienen todas las bibliotecas, ¿no? Pero funcionó. Ahí está un poquito el detalle, ya esto es un plano de obra, entre obra y arquitectura, ¿no? Mezclado un poco las dos cosas.
el sector de esta especie de articulación entre la etapa 1 y la etapa 2. Logramos que pudieran hacer el cierre de la sala de lectura en la planta alta, cosa que después no nos benefició porque después empezaron a tabicar toda la planta alta y ahora, bueno, hay que sacar a la gente que está ahí en la planta alta para poder terminar la obra, ¿no? Y ustedes, cualquier universidad sabe que cuando, ¿no?, a alguien le das un pedazo de edificio en la administración pública, ¿no?, se agarra con uñas y dientes a ese lugar, pero bueno, ahora hay que hacer la otra etapa y hay que mover gente. Y un poco, bueno, aparece esa estructura a la vista, la trama de la estructura es la que domina, digamos, el espacio. Hay un verde inglés ahí que de alguna forma pinta el sector de sanitarios y el módulo de ascensor. Y no, después no es mucho más que eso, ¿no? No es mucho más que eso. Ahí está, la planta alta, que hay un pequeño desnivel para conectar con el terreno que tiene como un pequeño bajo, que es parte de la sala parlante, ¿no? La sala parlante se dividía como en dos lugares. Y la sala de lectura, que digamos como que quedó cerrada, ¿no? Tiraron unos fenólicos arriba de la estructura y ahí hicieron la hemeroteca y le dieron parte al CONICET y bueno, todo que ahora hay que sacarlo, ¿no?, para poder terminar el edificio. Y bueno, ojalá que podamos terminarlo, ¿no? Este es un poco desde el último nivel de la escalera hacia ese nivel de casi triple altura. Otra vez ese gran vacío que es como, digamos, se transformó como el espacio protagónico, ¿no? Otro dato es que la rampa nunca se usó, ¿no? La rampa se cerró y nunca se usó. Está también, digamos, como quedó de la obra. Y esta es como está la biblioteca hoy, ¿no? Ya equipada, por lo menos en la planta baja. Los bibliotecarios nos propusieron cambiar de orientación los libros para que ellos desde el lugar desde el mostrador de atención pudieran ver, digamos, longitudinalmente todos los pasillos de los libros, ¿no? Y poder, no digo controlar, pero sí estar viendo qué pasa, cosa que a nosotros nos pareció perfecto. Y del otro lado, digamos, del otro lado de ese mostrador aparece la sala parlante. Algo muy particular, que la sala parlante, digamos, debe ser como los lugares más usados de la universidad, ¿no? Primero porque tiene una calefacción por contrapiso radiante, entonces es un lugar que tiene una temperatura para Mar del Plata que es óptima, ¿no? En el edificio del complejo universitario no hay lugares que tienen mucha calefacción, otros poca, otros no tienen nada, ¿no? Y este lugar es como, ¿no?, un lugar así como que estás en un clima ¿no?, bastante piola para el invierno marplatense, entonces la gente se va a estudiar ahí, ¿no?, saca sus notebooks, sus libros y demás, y para nosotros la verdad que es una gran satisfacción, ¿no? Y pasa estas cosas. Como no hay sala de lectura, ¿no?, la gente se pone ahí, saca su notebook, copia, usa los pasillos como una sala de lectura, ¿no? A pesar de las rabietas de los bibliotecarios, ¿no?, que dice, por favor, hacenos la sala de lectura. Y nosotros decíamos, bueno, pero ocuparon la sala de lectura, ¿qué querés que haga? Bueno, ¿no? Ya estamos en una etapa que posiblemente con ayuda del gobierno nacional se pueda llevar adelante la última etapa, esperemos, de la biblioteca. También la gente de la biblioteca armó en ese medio nivel esta especie de lugar de exposiciones que me pareció que muy piola, ¿no? Que ellos mismos se apropiaran del lugar y dijeran, bueno, esto que queda como medio por fuera, digamos, de ese gran espacio continuo que es el depósito y la sala de lectura, lugar de exposiciones, ¿no? Como que vos, independientemente de la circulación, digamos, natural propia del edificio. Y esto es como está hoy, creo que un poco peor, porque han tabicado y han cerrado la iluminación cenital y le han puesto equipos de aire y todo eso, pero no les quise traer esas fotos porque me duelen el alma. Les traje estas, que es un poco, esta es la rampa, ¿no? Este es el lugar de la rampa,
y a la derecha es el lugar de lo que sería la sala de lectura, ¿no? Un poco se ve ahí, la losa de la sala de lectura tiene estas vigas invertidas, ¿no? Para que, digamos, la parte de abajo sea toda una losa continua, como una losa continua directa, y bueno, esto le han cargado libros. Ahí se ve un poco cómo está colgado el tabique, ¿no? Que tiene como una especie de viga principal que lo toma desde arriba y después como unos arriostres metálicos desde abajo. Y esto es lo que quedó un poco sin terminar, ¿no? Este es el patio que surgió después en la etapa de proyecto, con las ventilaciones de los baños y esa sala, ese espacio de sala de lectura que está ahí pendiente de ser, ¿no? Ahí ven un poco la instalación eléctrica que empezaba a materializarse y la ventana corrida, de alguna forma que da vuelta a toda la sala de lectura. Entonces, digamos, más que Dominique Perrol, esto se está pareciendo a la Biblioteca Nacional, ¿no? Si tardó 30 años Clorindo Testa, ¿cómo nos vamos a tardar nosotros 30 años para terminar esta biblioteca, ¿no? Ya llevamos, del 2015, llevamos 15 años, así que vamos por la mitad. Entonces, no me desespero tanto y vamos con paciencia a terminar, ¿no? Les muestro rápidamente otros proyectos, ¿no? Que hicimos en esa especie digamos, de entusiasmo que nos agarró cuando ganamos la biblioteca, ¿no? Por hacer concursos. Pensábamos que, viste, cuando ganás un concurso vas a ganar todos, ¿no? Y no es así. Entonces hicimos un montón de concursos de biblioteca. El primero que surgió al año fue la ampliación de la biblioteca de Estocolmo, de Asplund, este edificio, seguramente lo han visto ustedes, edificio impresionante, ¿no? Con esta sala de lectura en forma de cilindro, ¿no? Y nosotros hicimos un edificio que no es muy brillante, digamos, pero tenía un programa muy ambicioso, ¿no? Como de esta especie hicimos como estos edificios en barra conectados por un gran techo que de alguna forma asomaba al edificio de Asplund y por debajo generar también, como en el edificio de la biblioteca, un lugar intermedio, ¿no? Que pudieras entrar tanto a un edificio como a otro, ¿no? Como una calle vidriada que involucrara el edificio de Asplund con el nuevo edificio. El nuevo edificio prácticamente era como una trama de salones y de edificio, y tenía como una gran sala de lectura que nosotros pensábamos en la planta de arriba de estos cuerpos que se agregaban, ¿no? Como dando a ese gran techo, y que vos de ese gran techo pudieras ver el cilindro de Asplund. Un poco ahí tomaba la altura de los edificios vecinos, ¿no? Lo único que sobresalía era el gran cilindro, y a la derecha esa especie de calle, ¿no? Vidriada obviamente por el clima de Suecia, como una calle interior peatonal, nada más que vidriada. Otro concurso, ya un poco tiempo después, es una ampliación de una biblioteca que funcionaba en este edificio que ustedes ven acá atrás, que parece una iglesia, pero que es un edificio de biblioteca de Richardson, ¿no? El maestro de Wright. Entonces, la propuesta era hacer como un edificio semienterrado, que es esta especie de losa ondulada, ¿no? Que tenía como una especie de ondulación que dejaba por donde vos entrabas al edificio de Richardson, y después como una especie de canal en diagonal donde vos podías acceder a la nueva biblioteca, ¿no? Toda esa plataforma ondulada tenía como estos agujeros que daban luz natural al edificio. También era como un gran especie de un gran artefacto, ¿no? Como de un gran edificio bastante sintético. Lo único que sobresalía también eran etapas, ¿no? Con lo cual era todo un lío, ¿no? Una primera etapa que decías el piso de la biblioteca, y otra etapa creo que era el edificio comunitario, que es este edificio que asoma, que nosotros lo habíamos pensado como un edificio que copiara en negativo la forma del edificio de Asplund. Ahí se ve un poco mejor, ¿no?
Este es como un salón comunitario, ¿no? Un salón de usos múltiples comunitario. Este era un poco. También volvimos a esta especie de entre foto, fotomontaje y muy de la época que todavía me entusiasma y todavía lo sigo haciendo, ¿no? Y ahí se ve un poco los patios, ¿no? La cosa esta de iluminación cenital, natural, pero tamizada, y digamos como esta especie de callejones por donde vos accedías al edificio nuevo, digamos, independiente del edificio de Richardson. Acá se ve como el canal de acceso, daba como una especie de patio, una especie de grada, como de un anfiteatro al aire libre, que daba la sala de lectura del edificio, que es ese octógono enorme de piedra, ¿no? Y te daba como esa especie de marco a ese lugar entre lo natural y el edificio nuevo, solo como una lámina ondulada, ¿no? Era lo único que se percibía del edificio nuevo. Otro concurso que hicimos también, que no sacamos nada, es la Biblioteca del Bicentenario en Rosario, ¿no? Atrás del Centro Municipal de Distrito de Álvaro Siza, ¿no? Y fuimos demasiado respetuosos con Siza, porque el que ganó le puso un edificio ahí en el medio, de otra, ¿no? Que tenía como una especie, no sé si lo recuerdan o si lo ven, ¿no? Como una especie de techo que era como un lugar para andar en patineta, ¿no? Como un skate park y un volumen de acceso y nada más. Bueno, nosotros todo lo contrario, ¿no? Por eso perdimos. Hicimos un edificio muy horizontal, ¿no? Como esa placa, pero un edificio horizontal pero elevado, ¿no? Como que tuviera, digamos, la zona de libros y de lectura elevada, con estos patios de luz tamizada, para que el edificio de Siza se viera como un zócalo de ese otro edificio, ¿no? Creo que se ve acá mejor, ¿no? Acá está el edificio de Siza y nosotros levantábamos todo ese edificio generando como una especie de trama en la planta baja perforada para que, digamos, la ciudad, lo que decíamos al principio, lo colectivo, pudiera trasvasar esa plaza y convertirlo todo como en una gran plaza. Después hicimos estos dibujos que por ahí pueden resultar interesantes, ¿no? Como que siempre la biblioteca es esta relación entre depósitos y sala de lectura. Y las bibliotecas se van transformando en que ese lugar es el mismo, ¿no? Esa sala de lectura y el lugar donde están los libros es casi el mismo lugar. E incluso ya no son libros, son medios digitales, es Wi-Fi, medios audiovisuales, ya son otra cosa, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos era mezclar con esta especie de trama como de dedos, ¿no? Lo que sería, digamos, los sectores que estaban divididos entre infantil, juvenil y adultos, y entre lo que sería, digamos, los lugares de lectura tal cual los conocemos, más los lugares grupales, más la hemeroteca, más aulas, más los eventos, digamos, todo lo que no era estrictamente lectura y libros, ¿no? Entonces eso formaba como una trama que de alguna forma se articulaba. Hicimos un pequeño análisis, les decía que les gustaba el SketchUp, lo hicimos en SketchUp, tamaños y cosas, ¿no? Y cómo desde un primer análisis bastante elemental de tamaños y formas, desde ahí aparece la trama esta que estaba como en el aire, ¿no? Dejamos en la planta baja, había muchos programas que incluso tenía como un café de 24 horas, por ejemplo, pensando que la gente iba a estar 24 horas en la biblioteca o 24 horas tomando café ahí, qué sé yo. Entonces ese lugar estaba en planta baja, obviamente el hall en planta baja, un microcine, el lugar de eventos, congresos, todo eso estaba en una planta baja completamente permeable, ¿no? Y por arriba el edificio, ¿no? Esto era lo que más nos gustaba, tener ese edificio blanco como puesto ahí como un gran techo, ¿no? Como si fuera una gran pérgola, ¿no? Que de alguna forma creaba como un lugar sombreado, ¿no? Teniendo en cuenta que Rosario tiene un clima bastante denso, y que a su vez dejaba el edificio de Siza como haciendo zócalo de ese nuevo edificio. Ahora que lo miro es bastante parecido al de la biblioteca, ¿no?
el chalet estaba por abajo, el edificio por arriba, esto tiene un aire, ¿no? Y este es más o menos el render de época. Este era el corte transversal que nos gustaba mucho, tenía una idea un poco también de cómo tamizaba la luz del sol, reciclaje, ¿no? El agua utilizada como refrigeración dentro de esa trama, en la planta baja, y un poco el uso también de energías alternativas. Bueno, digamos, había toda una cuestión también que tenía que ver con lo sustentable, que era muy importante en el concurso. Este sí sacamos una mención, no es un edificio de biblioteca, es un centro cultural en Lanús, el Centro Cultural Leonardo Fabio. Es una casita, ¿no?, que se ve ahí, una casita italiana, con un predio bastante grande que era del municipio y que necesitaba alojar varios edificios, ¿no? El edificio este que ven en primer plano era una biblioteca, después tenía una parte administrativa y un centro cultural muy grande, que es lo que aparece por detrás. Y nosotros edificios, como siempre, los edificios, estábamos hartos de las etapas y que nunca terminábamos los edificios y la biblioteca no se terminaba y qué sé yo. Hicimos 3 edificios, ¿no?, separados, y con una especie de trama de ciudad que se metía por dentro, ¿no? Era bastante interesante, ¿no? Pensábamos nosotros, era como una especie de gente atravesando los edificios y rematando en el techo de la sala, de una sala enorme, ¿no?, una sala de conciertos enorme, y el techo de la sala era un anfiteatro, entonces que la gente pasaba y se metía, atravesaba el pulmón de manzana y llegaba al fondo del edificio. Eso nos hacía mucha ilusión. Es un poco parecido a lo que ustedes están trabajando, ¿no?, como una especie de interior de manzana conectado con otros edificios. La biblioteca es este que está en primer plano. Obviamente que hizo un solo edificio y ganó el primer premio, ¿no? Y con lo cual nuestra idea de edificios sueltos, de etapas y demás, quedó en el camino, ¿no? Esta era la planta baja, con esa permeabilidad en el terreno hasta llegar al fondo, ¿no? La biblioteca tenía un poco esta imagen, como de un gran espacio en altura, ¿no?, como de vacíos encadenados, no de un gran vacío único, sino como de un gran vacío que se iba encadenando en altura, ¿no? Es este lugar. Siempre conectado, digamos, esta relación libro-lectura casi en el mismo nivel, estante abierto, pero, digamos, como resguardando algunos lugares con una escala más doméstica, ¿no? Que eso es uno de los grandes problemas, me parece, del tema biblioteca, como en algún momento, ¿no?, como la biblioteca de Exeter, la de Cannes, ¿no?, que vos tenés ese gran lugar monumental, pero también tenés ese lugar mínimo, ¿no?, con un asiento, una persona leyendo y una ventana acorde a tu escala, ¿no? Creo que es una de las transformaciones más difíciles de lograr en una biblioteca. Para terminar, les quería compartir un poco 3 bibliotecas, no se las voy a contar, se las dejo y algunas seguramente han mirado ustedes, que trabajan este tema de la biblioteca en este sentido de colectivo, ¿no?, como un edificio que dejó de ser como ese lugar sagrado de los libros para abrirse completamente a lo colectivo, y que de alguna forma reinventó un poco las relaciones entre leer y depositar libros, abriendo el programa, ¿no?, como un programa de mucha más apertura, ¿no? Una es el concurso de la Biblioteca de Francia de Coljas, para mí uno de los mejores proyectos de Coljas, donde él se plantea reformular el programa, ¿no? Reformular el programa, y esa reformulación del programa reformula también espacialmente el edificio, ¿no?, con esa especie de piedras, ¿no?, de cantos rodados, puestos en el espacio, ¿no?, con esa trama de ascensores y circulaciones verticales que atravesaban el edificio y a su vez eran la estructura, ¿no? Creo que incluso la biblioteca de Sendai, la mediateca de Sendai de Toyo Ito, creo que es como una mala copia de este proyecto, ¿no?, con todo el respeto que me produce Toyo Ito. La biblioteca de Seattle es que me parece que es como decir, bueno, hago una carpa en el medio de la ciudad y adentro le pongo una biblioteca, ¿no? Es decir, bueno, todo esto es espacio público, ya no hay más, ¿no?, ni uno no se da cuenta
No sé cómo estará ahora, digamos, con el tema de la seguridad y demás, ¿no? Pero acá hay gente, qué sé yo, el pordiosero que vive en la calle porque es un antisistema y demás, a la mañana, ¿no? La condición es que se bañe y pueda entrar a la biblioteca con calefacción y se quede ahí tranquilo en la biblioteca. No sé si se leerá un libro o no, dormirá un rato ahí en un asiento y ahí se queda, ¿no? Un lugar completamente público. Y la biblioteca de Stephen Hall de Queens, digamos que me parece esta relación entre la escala, ¿no? La escala de Nueva York, la escala de Manhattan, y la escala de un chico en esa mesita con esos estantes al alcance de su mano, me parece que es un juego maestro, ¿no? De un edificio que no es muy grande, ¿no? Un edificio bastante acotado, muy complejo, pero me parece también en ese juego de escalas muy importante de ver. Y como esto no se termina nunca, ¿no? La última vuelta que le dimos es habilitar la rampa. Nos pidieron, digamos, nosotros insistimos también en habilitar la rampa, hacer la hemeroteca como corresponde. Y cuando habilitamos la rampa nos dimos cuenta que en la rampa, hoy actualmente, hay un montón de libros que no tienen un gran valor, entonces la biblioteca los va dejando, digamos, no lo pone al alcance de la gente, ¿no? Los va dejando porque los tienen que catalogar, es un esfuerzo grande, no tienen valor. Entonces dijimos, bueno, si no tienen valor, pongámoslo en las estanterías, ¿no? Y empezamos a ver estos dibujos. Ahí Eduardo, que ganó el concurso, ¿no? También es secretario ahora de Obras de la Universidad, y dijo, ¿por qué no presentemos el proyecto de la biblioteca, pidamos, ¿no? Pidamos plata a la nación para que nos den, y bueno, en eso están, y creo que va bastante bien. Y les muestro para el final un videíto promocional que no me gustan mucho los videos, pero no es muy arquitectónico, así que les pido disculpas, pero le va a mostrar un poco lo que nosotros hicimos para esta nueva etapa. Este video se hizo para convencer gente, ¿no? Convencer gente de que esto es importante para la universidad y para Mar del Plata, ¿no? Esa especie de entrada de acceso, el comedor universitario. Dejamos ahora una parte más de la casa que articula con ese playón de acceso. Esto es lo que les decía. Esto está construido, digamos, el acceso, y ahí empieza la nueva etapa de la rampa, ¿no? Con esa especie también de libros al alcance de la mano que forman parte de la rampa, casi como una especie de ilusión, ¿no? De que vos tengas ese libro ahí al alcance de tu mano. Mientras subís, la sala de lectura se transforma, la mitad es sala de lectura, básicamente como la habíamos pensado, tal cual, con esa gente mirando por la ventana corrida, con un espacio de doble altura. Y después en el medio, el lugar de acceso a la hemeroteca y un entrepiso, ¿no? Ese lugar alto, bueno, nos da la posibilidad de poner todos los catálogos de revista que tiene la biblioteca, y si vos podés estar ahí, leerte también tu revista en esta especie de estante corrido que hay sobre los bordes. La terraza, digamos, como un plus, donde vos podés ver, digamos, los árboles, ese lugar magnífico que es ese bosque de árboles que todavía se mantiene, y de alguna forma poder mantener como digamos, hasta el final la coherencia del proyecto, aún resistiendo un poco también a los cambios, digamos, de programa. Bueno, gente, no sé si fue muy largo, disculpen. ¿Están ahí o se durmieron? No, gracias, Pablo. Sí, 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 que interesantísimo Gracias. y además una clase muy,
muy ordenada, ¿no? Muy didáctica. Eh, eh, sí, vas a ver que va a salir, se va a hacer. 15 años Sí, no es nada, es muy poco tiempo, es es un muy poco, minuto. ¿no? En Vos la tenés historia experiencia, de la vos tenés humanidad experiencia en eso. es un segundo eso. Eh, no, la verdad que hay un, un montón de temas que los estamos tratando también en el taller. Eh, y, y me parece que el inicio de la charla en cuanto el tema, por un lado, que es un tema que queda abierto, el de la biblioteca, y me pareció excelente ese gráfico que hiciste para Rosario, muy lindo el proyecto de Rosario, realmente. Además, ese gráfico, ¿no? De cómo se pasa del paquete funcional, ¿no? Depósito por un lado, libro por el otro, y cómo ese tema involucra el espacio, ¿no? Para transformar eso en una mano, en algo donde se va licuando esa separación y se transforma en un espacio, por eso el tema de la flexibilidad. Eh, Tal cual, vos diste la clase como si fueras parte del taller nuestro. Quizás sea lo que hablamos No, es cierto, porque se ríe María Laura. En un momento, creo que hablamos acá, en el Colegio de Arquitectos, un día que nos encontramos, claro. Te has formado también con Capelli, te has formado con Krause, y somos como que vamos, ¿no? Siguiendo una tradición. Y nosotros también empezamos por igual que vos contaste. Empezamos porque hay un tema que hay que estudiarlo, que tiene unos contenidos que van cambiando y que hay un sitio, ¿no? Y entonces tema y sitio es la complejidad que a la larga te terminan de definir la forma, pero además ir pensando que ese edificio, a mí me parece que lo buenísimo de la charla, que ese edificio, para que sea un instrumento de transformación, lo primero que tiene que hacer es poder construirse y después vemos cómo sigue. Y saber que Sí, cuando se construye, se habita y el proyecto entra en crisis y en el momento de habitar, lo que nosotros hicimos arquitectura proceso, y que no se termina nunca el proyecto se va. Esto que pusieron los libros en la rampa está buenísimo. Y eso te lo da el estar en la dinámica de cómo se habita y cómo se habita y se construye y se transforma. eh, y me parece bueno, que hay un montón de elementos teóricos en la charla del tema. Y digo otra cosa que me parece que vos lo entendiste porque lo dijiste 2 o 3 veces, y le dejo la palabra a los estudiantes y a los docentes, que en ambos casos, ya sea en el caso tuyo que es una manzana abierta, una manzana, digamos, de tejido abierto y de que empieza a aparecer el volumen libre, y nosotros que estamos consolidando una manzana cerrada, clásica, pero me parece que esa idea, que la que te llevó a vos a decidir por el partido que tomaste, es pensar en esa manzana comunidad, y pensar en el futuro, ¿no? Cómo dejar lugar para el comedor, dejar lugar para otros edificios, y, y el sitio, a ver, la casa esa no vale nada, se podía haber tirado, pero esa biblioteca, con ese chalet de teja colonial, es Mar del Plata. O sea, no puede haber sí. otro lugar que esa arquitectura que puede ser neutra, que puede ser totalmente, puede ser, vos lo ves y bueno, puede ser Richard Meyer, puede estar no, esa arquitectura está ahí, está Mar del Plata, está ese chalet, y eso es muy fuerte a la historia y es muy fuerte a la identidad. Me parece que, bueno, habría que después, me parece que la charla la vamos a trabajar en los grupos porque hay un sinnúmero de elementos teóricos para tomar y para reforzar, ¿no? Un poco entonces es el tema, el contenido del tema, el sitio, el programa, el crecimiento, la tecnología, la dinámica, los procesos, el tema de la arquitectura del proceso, y bueno, son unos puntos que están totalmente en escala a lo que queremos desarrollar nosotros justamente en el taller en segundo año. Me parece que la introducción de esos temas hacen a una dinámica futura. Yo le dejo la palabra al resto del equipo o a los estudiantes que pueden tener el micrófono abierto para opinar, o hacer preguntas. Yo te digo Pueden ya, decir que no hay le algunos gustó también, ¿eh?
Pueden ¿Qué? decir que no les gustó, que No, no te van a pueden decir, decir también. seguro. Son muy respetuosos. No, no Una quiero haberles pregunta, gustado. Pablo, Sí. de otra índole, no voy a redundar sobre, bueno, lo que te dijo Horacio, porque está bien, ¿no? ¿Te imaginas un mundo sin bibliotecas? Vos sabés que nosotros pensábamos con este concurso, por eso decíamos, la primera frase de la memoria era que era una institución en crisis, porque en realidad estaba y está amenazada, ¿no? Amenazada porque, digamos, el acceso a la información hoy va por otro lado, digamos, ¿no? Y vos tenés acceso a la información en un minuto en tu celular, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene que reconvertir, ¿no? Y ese es el proceso de lo que está pasando, ¿no? Me parece que hay, y pasa con otras cosas, que digamos que la virtualidad hace también que valoricemos mucho lo táctil, ¿no? Que me parece que es otro tema, ¿no? Es decir, bueno, el contacto con el libro, ¿no? Leerlo, la tipografía, ¿no? Todo ese otro mundo que no hace al contenido tiene otro valor, ¿no? Me parece que en vez de cambiar una cosa por otra, ¿no? Se van a clarificar y me parece que, pero la biblioteca va a cambiar, evidentemente, ¿no? La biblioteca va a cambiar. Pero me parece que ahora el cambio está más por medios digitales, incluir a los medios digitales dentro del edificio, me parece que está bien, y tener wifi y qué sé yo, que para nosotros cuando hicimos los planos era un lío porque tenías que llevar el cable LAN, este famoso cable LAN que era continuo, y eso la biblioteca tiene 72 metros de largo, y vos decís, pero el Claro. cable LAN, vos decís, ¿cómo esto va a ser? Bueno, mientras hacíamos eso, el Wi-Fi estalló, y vos decís, bueno, Claro. todos los que pensé no sirve, servirá para los 220, digamos, pero eso no sirve. Entonces me parece que todavía está en ese proceso, ¿no? Y lo otro que tiene, me parece que lo que cambió y lo que seguramente, digamos, va a permanecer es la relación con lo comunitario, ¿no? La apertura de la biblioteca a la ciudad, a recrear como espacios estos de estudio, ¿no? De los chicos que vayan a hacer los deberes, digo, no en el sistema secundario, en el sistema secundario o primario, que van a hacer los deberes ahí, que tengan contacto con el libro, con el bibliotecario, ¿no? El bibliotecario es un personaje también, ¿no? Yo podría haber hecho esta charla el director de la biblioteca y seguramente les hubiera encantado, ¿no? Porque nosotros compartimos un poco todo este proceso y seguimos compartiendo las penurias del proyecto. Claro. Sí, un rol social re fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Inclusive Borges no quería la Biblioteca Nacional donde se hizo, sino la quería en el sur de Buenos Aires. La quería en el sur porque se daba cuenta que el rol de archivo, de preservar archivos, preservar memoria, estaba girando, ¿no? Que era un foco que iba girando. En definitiva, hoy también, cuando estuve en el Sex Pompeya, yo miraba el lugar y volví a mirar y digo, este es un lugar para estar solo en compañía. Ahí había un montón de gente de todas las edades que estaba sola, pero estaba en compañía. Y a veces pienso si no irá girando ahí, ¿no? Sí, seguramente. Me encantaría que los chicos, los docentes, pregunten lo que quieran. Los escucho. Anímense. Yo quería destacar otra cuestión, ¿no? Porque cuando uno también está en los primeros años de la carrera, le resulta como difícil. Existe una disociación entre el proyecto dentro del aula y la realidad. Digamos, eso que a la vez que vos puedas contar como profesor y como el arquitecto hacedor, ¿no? Como con la realidad misma, desde
las etapas de proyecto, desde la primera idea, que es en la instancia que ellos transcurren, como bien lo dijiste, cómo fue evolucionando hasta en el legajo, aquellas cosas que el proyecto sigue vivo, lo seguís repensando con la realidad, con el uso del espacio. Esa cuestión respecto al proceso y el hacer, a mí me parece que nos acerca a una cuestión muchísimo más concreta de la disciplina, e involucra y entusiasma al hacerlo consciente, el hacer el proyecto, ¿no? Eso me pareció, tu mirada desde ese lugar, me pareció sumamente enriquecedora para todos nosotros. Mira, es como un poco decía Horacio, digamos, la escuela que nosotros tuvimos, que es la escuela de ustedes, digamos, ¿no? Esa escuela le daba ese valor, o sea, le daba ese valor al proyecto, ¿no? Ese proyecto como continuo, que nunca se terminaba, ¿no? Que siempre había una vuelta más, que el proyecto era lo que clarificaba el tema, o sea, ¿no? No es que vos entendés el tema y después haces el proyecto, ¿no? El proyecto es un medio para entender el problema, ¿no? Y que vos tenés que empezar a proyectar desde una, y con ese proyectar vas entendiendo cómo es esa mecánica. Por eso yo les traje esos dibujitos y qué sé yo, porque, digamos, es la manera que vos vas haciendo esos tanteos, ¿no? De las inquietudes que vos tenés, ¿no? Porque ahí también hay inquietudes, hay esos primeros dibujos, ¿viste? Había cosas más locas o cosas, ¿viste? Después te tranquilizás y decís, no, paremos, que esto va por otro lado, ¿no? Que son inquietudes que vos tenés y que después se traducen en los proyectos. Pero eso es un poco, me parece, lo que tratamos de enseñar en la facultad, lo que hemos aprendido, es esa forma de entender las cosas a través del proyecto, ¿no? Y que el proyecto no es la idea esa brillante, ¿no? El mejor proyectista es el que labura, ¿no? 24 horas pensando en el proyecto, ese es el mejor proyectista. El que es el proyecto. Claro. No Sí, podés sí, disociar el ser con el proyecto, claro. No, porque después, viste, después yo descubrí ahora, charlando con ustedes, el parentesco entre el proyecto de la biblioteca de Mar del Plata y el de Rosario, viste, y lo descubrí ahora hablando con ustedes y dije, uy, es la misma idea, ¿no? Qué poco creativo, ¿no? Y es la misma idea, no sé, 10 años después, qué sé yo. Más que poco creativo, me parece que es coherente, porque uno siempre más o menos piensa las cosas de un mismo modo, establece un modo de ver. Sí, claro. Es eso. Bueno, a ver si los chicos se animan. Están muy callados. Yo podría preguntar. Ay, sí, perdón. hola. ¿Querés? ¿Vos? Habla. Sí. Ah, bueno. Me están cortando el pasto, así que no sé si, si se escuchará de la calle. Pero bueno, nada. Te quería preguntar, más que nada como para nosotros, que estamos haciendo ahora o empezando el proyecto, ¿qué cosas vos pensás que sí o sí no podemos perder de vista en ningún momento? Sea una, dos, tres cosas, no sé, la circulación, lo que va a hacer la gente, o no sé, el libro en sí, porque por más de que sea un edificio público, como vos también dijiste, que tiene que ser flexible, no sé, pensando a futuro, ¿qué cosas vos pensás que no pueden faltar de ninguna manera en el proceso? Mira, son un poco esas tres imágenes del final. Me parece a mí una cosa que, digamos, la flexibilidad me parece que es un tema, pero bueno, la flexibilidad tiene que ver un poco a lo mejor con relaciones, digamos, entre la estructura, el cerramiento, tamaños, medidas, digamos que no es, es complejo, pero digamos que es posible de lograr, digamos, ¿no? Es como una mecánica.
Me parece que lo más complicado de entender es un poco tres cosas. Primero, esto que decía Verónica también, ¿cuál es la posición de la biblioteca hoy, ¿no? O sea, ¿qué es una biblioteca? ¿Para qué sirve? ¿Qué voy a mirar yo en la biblioteca? ¿Voy a ir porque tengo wifi gratis, ¿no? ¿O voy a ir porque quiero ver, ¿no? las obras completas de Le Corbusier en papel, ¿no? ¿Para qué voy a ir a la biblioteca? ¿No? Eso me parece que está bueno pensarlo. La otra que me parece que es interesante es esta relación de escala que yo decía. Hay un momento en que vos, a lo mejor ese edificio tiene una escala simbólica, ¿no? O sea, que representa, tiene un símbolo para ese barrio, es un símbolo en general para lo público, pero también tiene la otra escala que es la de sentarte vos solo, como decía Verónica, ¿no? Solo acompañado. Y eso tiene otra escala, que es doméstica, que es la escala de la mano, del sentarse, de la silla, de la mesa, ¿no? Todo eso hay que trabajarlo también. Todo eso hay que trabajarlo y hay que buscar ese gradiente entre la escala de la circulación, de la flexibilidad y todo eso, no olvidarse de esa escala, de esa escala pequeña, ¿no? De lo colectivo ya hablé bastante, de que digamos, el edificio se transforme como una pequeña ciudad, ¿no? Con sus calles, sus plazas interiores y demás. Y otro tema para mí que es interesante y que es, digamos, desde la biblioteca de Asplund, pasando por Alvar Aalto y por todos los ejemplos que ustedes se pueden imaginar, es la luz, ¿no? No sé por qué hay la biblioteca y la luz, ¿no? Es por la luz de la lectura, no sé por qué hay esa relación tan trabajada, ¿no? En las bibliotecas con la luz natural, ¿no? Y que es muy complejo además, ¿no? Esto que yo contaba de tener luz natural, pero que a su vez no te mate, ¿viste? El reflejo mientras vos estás leyendo. Ese tipo de cosas es bastante complejo de articular, ¿no? Y de que no te quede como una simple caja de vidrio que hay luz por todos lados y que no tiene ninguna gracia tampoco, ¿no? Entonces me parece que son esas 3, 4 cosas que van en distintos momentos del proyecto, ¿no? Ustedes ahora por ahí no están están en una etapa más todavía de tanteos más a nivel urbano y a nivel programa, pero me parece que esas 3 cosas son las cosas que son divertidas de una biblioteca, ¿no? De entender, ¿no? ¿Cómo es la luz natural en esto? ¿No? Es como Alvar Aalto, es como Asplund, es como ese edificio de Coljas, ¿no? Un edificio como un rascacielos de vidrio vacío, ¿no? Porque está vacío. Como es, por ejemplo, en el de Perrault, la Biblioteca de Francia, un patio, ¿no? Donde vos caminás, un patio hundido. Bueno, ese es un tema. Y el otro, lo de la escala, ¿no? Que el edificio de la Biblioteca de Exeter lo explica perfectamente, ¿no? Un edificio bastante neutro, pero esa escala de ese gran vacío interior contra la persona leyendo casi como en su casa, ¿no? Como, ¿no? Al lado de una ventana, con un libro. Esa doble escala me parece que es interesante, por lo menos pensarla, ¿no? No sé si eso te ayuda a resolver el proyecto, ¿no? Porque por ahí metés la gamba en la circulación y metés, ¿no? Por ahí, pero me parece que es bueno pensarlo, ¿no? Bien, gracias. No, de Yo nada. decía esto que observabas de la luz, ¿no? Porque pensar que la condición como original de la biblioteca era preservar, ¿no? El archivo, la memoria de la sociedad, y normalmente tenían lugar, necesitaban de la oscuridad Sí. para esa preservación, ¿no? Es como hoy por hoy cuando vas a bibliotecas así que son tremendas, directamente ni te dejan entrar, en Salamanca no podés acceder más que a través de un vidrio, y la condición de la luz es fundamental porque ahí hay cosas que si no se pierden para la humanidad, digamos, ¿no? Sí. En cambio ahora, claro, aparece la luz porque el rol fue también girando, ¿no? Porque también uno tiene que pensar que la luz ataca bastante el papel.
Claro, claro. O sea, hay como, aparece toda una cuestión que es un desafío, ¿no? Para quien piensa un proyecto y para quien piensa en en ese acto de intimidad que es leer. Bueno, está buenísima la película El nombre de la rosa, ¿no? El libro es muy bueno, pero la película está buena también. Es Y maravilloso. te hace ver un poco la biblioteca, digamos, como un lugar de saber solo para pocos, ¿no? Solo para pocos, ¿no? Metido como en un laberinto para que vos te pierdas, ¿no? O cerrado, ¿no? Absolutamente cerrado al exterior. Casi una trampa mortal. Aparecen, Sí. sí, es una película, no sé si la han visto, es una película para que la vean. Sí, me pareció un poco vieja, pero bueno, No, pero pero los lugares son muy, sí, es muy arquitectónica la película, es muy muy arquitectónica, ¿no? impresionantes. Porque todos los lugares, las ambientaciones, está buena, El es para que la vean. laberinto Ahora que hay streaming para todos, hay que ver un poco esas cosas. Había otra pregunta de otro Sí, estudiante. A ver. Yo no, le quería decir que me pareció como muy lindo que usted se haya sentido como realizado o algo así al ganar ese concurso por el hecho de que había dicho, no me acuerdo qué arquitecto nombró, que fue a la misma edad y que eso lo impulsó como a seguir compitiendo, asistiendo a concursos, por más que capaz no los haya ganado, seguir y como no darse por vencido, eso es como muy lindo y muy admirable, es como un ejemplo a seguir capaz, porque muchas veces, o por lo menos a mí me pasa, que capaz nos frustramos porque no nos sale o nos estresamos, pero aún así es como que sigue esas ansias de cuando te dicen tenés que hacer tal cosa, pensarlo y proyectarlo y como que siga, eso es como muy lindo, saber que no queda solamente en la facultad, sino que va como mucho más allá cuando uno ya es arquitecto, cuando ya se recibió. Y bueno, eso me pareció muy lindo y muy interesante de que lo hayan nombrado al principio. bueno, gracias, ¿no? En general el concurso es lo más parecido a la facultad que hay, ¿no? Cuando vos haces un concurso, lo haces obviamente porque querés ganar, porque querés sentir que te reconozcan, ¿no? Y toda esa parte del ego del arquitecto, ¿no? Que es insoportable. Pero digamos, todo el proceso del concurso es muy parecido a no a la facultad esta, sino a la anterior y a la que va a venir, ¿no? Esto de juntarse con 4 o 5 y charlar y decir, bueno, no, esta me parece a mí, por ahí te peleas un poco, ¿no? Ronda de mate y cambiamos, es lo más parecido a la facultad y, y digamos, es una manera, me parece, como de pensar cosas que habitualmente no podrías pensar desde la práctica profesional, digamos, más ligada a lo comercial. Entonces me parece que yo, digamos, desde siempre hice concursos, tuve la suerte de ganar algunos, obviamente que tuve muchísimos que perdés, ¿no? Y que te agarrás una bronca la primera semana, decís cómo ganó es una porquería, cómo ganó este tipo, qué sé yo, y bueno, después te tranquilizás y bueno, tratás de sacar alguna conclusión de eso. Pero me parece que digamos, esa práctica que te da la facultad, lo más parecido es el concurso, ¿no? Es el concurso. Y después está, obviamente, a ver, cuando nosotros ganamos el concurso de la biblioteca, ¿no? Me llama Darío, ¿no? Darío Lemi, que es parte del equipo, y me dice, salimos primero, me dice, ganamos el concurso. Y yo le corté.
Le dije, no puede ser. Y le corté. Y llamé al colegio de arquitectos para preguntar, a ver, bueno, en el colegio de arquitectos, bueno, me dijeron, sí, ganaron ustedes, qué sé yo. Entonces lo volví a llamar para pedirle disculpas, discúlpame que te corté, pero digamos, esa adrenalina que tenés en ese minuto vale, digamos, por todas las frustraciones y toda la complejidad de los procesos que vienen después, ¿no? Como de cualquier obra. Esa adrenalina te tiene que durar, digamos, los 30 años que le duró a Clorindo Testa hacer la biblioteca. Es así, ese momento te tiene que durar para el resto porque después es todo lío, ¿no? Después ¿no? La empresa constructora, toda esa cosa, ¿no? Si vos mantenés ese entusiasmo de ese momento, lo vas a disfrutar, si no, va a ser, ¿no? Es frustrante, nuestra carrera es frustrante, tanto para Jean Nouvel como para los más terrenales. Pero bueno, si tenés ese entusiasmo, seguramente lo vas a poder llevar adelante, ¿no? Sí, tal cual. Y con respecto a lo que dijo que ahora se dio cuenta que el otro concurso, ¿no?, al que se presentó, es como parecido al que ganó, creo que es una marca, algo como que lo puede llegar como a definir, o una parte de pensar de cómo debería ser en realidad eso. Así que nada, para mí estuvo muy buena la charla, y como dio bastantes como puntos a tener en cuenta que nos van a servir un montón a todos. Así que gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Espero les sirva. Era para eso, para que les sirviera a ustedes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Para cerrar, hay otro tema que me gustaría también reflexionar, que es un poco lo lindo que es la socialización del conocimiento que se da en el taller, ¿no? Por lo general, cuando Pablo contaba, cuando uno hace un concurso, haga un concurso, haga cualquier proyecto, siempre se trabaja en una primera instancia sobre 5 o 6 hipótesis, siempre, que es lo un poco que Pablo nos contó, ¿no? Aparecen esas 5 o 6 variantes, ¿no?, del peine, pero siempre girando sobre una idea, ¿no? Fíjense que cuando Pablo contaba siempre había una idea, como que hay una idea que sustenta el resto, después las otras son más adicionales. O sea, me parece que ese orden de prelación en las ideas es lo que hace, ¿no? A ver, por ejemplo, si el jurado hubiera decidido que el chalet había que tirarlo, había que voltearlo, o sea, cualquiera ya, o sea, la primera decisión ya hubiera quedado fuera, ¿no? Y eso pasa un montón. A mí me ha pasado también en otro concurso, hice un proyecto bárbaro, hice todo para mantener una construcción que todos los tipos la tiraron, pero aunque las bases decían, había que mantener la construcción. Eso es un primer punto. Pero una vez que uno decide ese concepto de manzana abierta, de mantener el chalet, es como que uno va cerrando, va pasando etapas, ¿no? Entonces va dando como ciertas premisas, que es lo que hace un científico también, ¿no? Como pequeños pasos que la dan como verdades, donde uno se sostiene y va creciendo. Pero lo lindo del taller, me parece, de arquitectura dentro del campo de la facultad, y que en cierta manera ahora lo podemos hacer por el Padlet o eso, ¿no?, que uno puede ver qué está haciendo el resto. Es que es como que si estuviéramos haciendo ahora todos un concurso en que son diferentes alternativas, pero como que todo lo vamos desarrollando, como vamos socializando el conocimiento. Es como que si Pablo hubiera dicho, bueno, hay 6 variantes, hago las 6. Lo que pasa es que a uno no le da el tiempo para ir desarrollándolas.
Y uno en un concurso, ¿no? Es como el libro de Borges, El jardín de los senderos que se bifurca, ¿no? A ver, ¿qué hubiera sido si vos en ese momento me van a elegir la tiro, hubieras elegido el de los 3 patios, por decir algo, ¿no? Hubiera sido Claro. otra la historia. Bueno, en un momento la vida te da, ¿no? Eso que es bien de Borges, que te aparecen los senderos, vos tenés que elegir qué camino sigo. Sigo este. Y bueno, a ver dónde llegaste. Llegaste a buen término. Hubieras seguido con los 3 patios, quizás no sabes. Bueno, eso es buenísimo. Eso que los alemanes dicen das was, o sea, ¿qué fue? Reflexionar sobre lo que fue. Y en el taller se puede hacer, porque lo lindo del taller es que yo digo, bueno, yo me tiro por este partido, mi compañero tira por el otro partido, el otro tira por una idea que es totalmente opuesta, y las voy viendo cómo van creciendo. Me parece que eso es, nosotros siempre decimos esto, ¿no? Que en la facultad uno hace 3 proyectos por año, o sea que a la larga harás 15, 18 proyectos en toda tu carrera. Ahora, pero si vos trabajás de manera socializada, por cada biblioteca vos podés tener en la cabeza, no digo todos los 80, los 120 proyectos del resto de los estudiantes, pero sí, que es lo que hacemos nosotros en las preentregas, en las correcciones, armar esas familias de partidos que son todos válidos, porque la arquitectura tiene esa subjetividad del proyecto. Me parece que eso es lo que enriquece, y en ese sentido yo te diría que el taller es superior al concurso, porque en el concurso estás en tu equipo, y estás trabajando de manera ciega, no sabés qué está haciendo el otro, ¿no? A menos que entreguen entre todos un proyecto que ha pasado, equipos que hacen 2 o 3 variantes. Entonces, si se trabaja, por eso que insistimos nosotros en el taller de arquitectura, la relación entre los estudiantes, porque se aprende un montón. En un momento con Verónica, con Laura habíamos dicho, bueno, ¿por qué no se da como ejercicio que el estudiante tenga que contar el proyecto de otro, no el de él? O sea, hay un montón de alternativas que hemos pensado para generar esa variante. Inclusive a vos, cuando hiciste la biblioteca, elegiste uno, pero los otros proyectos que no hiciste, quizás en algún momento los hagas. O sea, te va quedando, claro, sí, ¿no? sí. En el archivo, en el disco rígido de la memoria, te va quedando, además te pasa a vos, no sé, a mí me pasa un montón. Ganó uno que habías probado y que después lo descartaste. Eso te pasa siempre, siempre te pasa. Pero después, como me dijo un socio, y es lógico, siempre te va a pasar, porque siempre uno pasó por todas las variantes, después elegiste una. Claro. ¿No? Y entonces por eso que a mí me parece también en los talleres de arquitectura, lo relativo también de la nota, porque cuando uno hace un buen proyecto, lo hace un equipo, un alumno, pero lo hace gracias a que el compañero también avanzó con otros. O sea, esa idea de cuando vos decís enchinchada, y vos te podés ver espejado a uno como estudiante en el compañero, me parece que ese valor es ¿no? Es lo grandioso del taller de arquitectura, ¿no? Que de esa manera de enseñar, que es diferente a cómo se enseña en otra facultad, como enseña en veterinaria, como enseña abogacía, no hay otra manera. El taller es socializar el conocimiento siempre. Y con este tema, me parece que vos decías que había cosas buenas, y creo que vamos a quedarnos. Y yo creo que esto, ¿no? No sé cómo después se hará en el aula, pero poder grabar una clase que quede, que es lo que estamos haciendo ahora, y poder hacer el Padlet, ese Padlet que también, que es nuevo, yo no sabía que existía, pero que no podamos entrar al conocimiento. Nosotros cerramos la etapa con un Padlet de todo el taller, de 900 trabajos, no sé, 800 trabajos. Bueno, y eso antes estaba, pero no lo aplicábamos. O sea que eso va a quedar, porque entonces vos tenés el Padlet más la instancia concreta del taller, la enchinchada, el pizarrón, ¿no? Vamos sumando esas cosas. Así que bueno, me parece que es un poco esta reflexión y que sí, ojalá podamos volver vamos a ir a pronto. Mar del Plata, te prometo. Vamos a hacer un workshop. Dale, los vamos a esperar. Vamos a juntar fuerzas. Bueno, podemos ir pensándolo. Claro. Sí, igual temporada dicen que va a haber, no sé cómo, pero dicen que va a haber, así que
Si no vienen con la facultad, vengan aunque sea a pasarse unos días acá. Pero hay un circuito muy lindo que es la biblioteca, la Facultad de Arquitectura y la Casa del Puente. Es muy La lindo Casa para del hacer, Puente, ¿no? mirá, creo que en 15 días se abren el pliego para la licitación de la puesta en valor. Ah, mira. Y bueno, Así que sí, está bueno, está muy bueno, así que por Bueno, suerte. Sí, Sí, buenísimo. vos sabés que el pliego lo conozco, porque estuvimos un día con Julio Santana, ¿no? Por la casa de Sí, Corruchet, estuvimos con Julio, estuvimos ahí en el Cabildo, que estaba Leston, justamente Leston es el que armó el pliego, y estaba trabajando y nos mostró cómo estaba trabajando. El pliego es muy bueno, hay un restauro, ajá, está muy bien sí. hecho, así que ojalá que tengan suerte y se pueda hacer, sí. Sí, Sí, sí. aparentemente, bueno, hubo una decisión política en este momento que la verdad que a nosotros nos llamó la atención, pero en 15 días sale. Ahí no sé si está también, había la idea también de diseñar una construcción en la Casa del Puente que Sí, iba a ser como un gift shop y los baños y algo ¿no? Para hacerlo bien turístico. Me parece que también era interesante construir eso, porque si sí, no, eso no está en no esta está, etapa. no está en esta No, eso etapa. no está. No, solo la casa. La casa y el Solo pabellón de del, servicio. claro. Bueno, gente. Bueno, si no hay ningún otro más comentario, ninguna. Después cualquier cosa, si surgen algunas inquietudes, nos escribimos Sí, y bueno, sí, por supuesto. Sí, lo que necesiten, claro. acá estamos. gracias. Bueno, así que en nombre de todos los estudiantes del taller, te agradecemos y aprendimos muchísimo de la charla, de biblioteca y de arquitectura y de la profesión, sobre todo la profesión, ¿no? Que es eso. Nosotros decimos siempre, Pablo, que en realidad los talleres verticales es ese proceso que ayudamos a pasar de la instancia de la vocación a la instancia de la profesión, ¿no? Entonces un estudiante entra con una vocación y que la vocación es lo que tiene que seguir, porque si vos no tenés vocación de arquitecto, vocación de servicio, es muy difícil seguir adelante con todas las trabas que la realidad a un profesional arquitecto le está tomando. Entonces solamente esa idea, esa vocación de servicio, esa idea de que la arquitectura es un instrumento, y me parece que es parte de la enseñanza. Si no enseñamos eso, además de enseñar a ser buenos proyectistas, no sirve el proceso universitario, ¿no? Si no, seríamos simplemente una academia de oficios o una No, escuela. A claro, mí sí. no me gusta cuando se habla de escuelas de arquitectura, me da sospecha que se pueda enseñar la práctica de la arquitectura sin la ética o sin la vocación, porque no es solamente hacer un proyecto y hacer un render, ser arquitecto, que es lo que en ciertas escuelas te muestran, no, es eso, es poner el cuerpo, es tener personalidad, es luchar por lo que uno piensa, ¿no? Es entender al usuario, y bueno, y ahí se termina de conformar. Por eso que cuando encontramos tu proyecto y dijimos, bueno, ¿cómo sintetiza todo? O sea que es un excelente proyecto de arquitectura, hay iluminación, estructura, hay un espacio, pero al mismo tiempo hay un uso y hay un contenido que tiene el edificio que es donde uno puede decir valido la obra, ¿no? ¿Cómo puedo validar la obra? Es cuando se dan todas esas variantes en un mismo proyecto. Y encima Bueno. profesor y encima nos diste una clase, o sea. Bueno, Bueno, muchas Pablo, gracias. gracias, muchísimas Muchas gracias, gracias, la verdad fue una linda mañana y nos vemos. Bueno, nos Gracias, vemos acá, Jorge. esperemos que nos Gracias, veamos Alejo. acá.